El horizonte de la ciudad brillaba en el aire fresco de la tarde, 1.000.000 de luces parpadeaban como estrellas en la oscuridad. En el centro de todo ello se alzaba uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, Lumière, un faro de lujo donde se reunía la élite. Alexander Cross, un millonario hecho a sí mismo cuyo nombre era sinónimo de éxito, descendió de su elegante coche negro, de la mano de su acompañante, Sophia Lane. Sophia era todo lo que el mundo esperaba de un hombre de la talla de Alexander, aplomada, deslumbrante y ataviada con un vestido verde esmeralda que complementaba sus rasgos marcados. Cuando entraron al restaurante todas las miradas se giraron, hubo susurros y Alexander, siempre con una presencia imponente, parecía imperturbable. Para Alexander, esta cena era más que una simple salida nocturna. Era parte de su nueva realidad, una vida en la que había dejado atrás las complejidades de su matrimonio fallido. Después de 4 meses de lamerse las heridas, estaba decidido a demostrarles a todos, especialmente a sí mismo, que había seguido adelante. Dentro del restaurante el ambiente era embriagador. De fondo sonaba una suave música clásica que se mezclaba con el tintineo de las copas y los murmullos de una conversación sofisticada. Las lámparas de araña emitían un resplandor dorado y los camareros, con uniformes impecables, se movían sin problemas entre las mesas. Cuando Alexander y Sophia se acomodaron en una mesa privilegiada en un rincón con vistas al resplandeciente horizonte, Alexander se reclinó, exudando el tipo de confianza que le resultaba natural. Sin embargo, a pesar de su apariencia serena, una parte de él todavía se sentía rara. Sophia se inclinó y se colocó el cabello detrás de la oreja. Este lugar es exquisito. Es perfecto, Alex. Asintió aunque su mirada se desvió hacia el personal que se movía afanosamente por la sala. Algo o alguien le llamó la atención. Allí estaba ella. Al otro lado de la sala, cerca de la entrada de la cocina, una camarera llevaba una bandeja con platos con gran precisión. Sus movimientos eran gráciles, pero había cansancio en su postura. Su largo cabello castaño estaba atado en un práctico moño y aunque vestía el uniforme blanco y negro estándar del restaurante, se comportaba con una elegancia discreta que la diferenciaba del resto del personal. Era Emma. El pulso de Alexander se aceleró, su pecho se apretó como si hubieran succionado el aire de la habitación. Emma era su ex esposa, la mujer con la que una vez había compartido sueños, risas y una vida. Pero esta no era la Emma que recordaba. Esta Emma estaba embarazada. De 5 meses, si sus cálculos no fallaban. La comprensión lo golpeó como un mazazo. Recorrió con la mirada su figura, notando la sutil curvatura de su vientre debajo de la tela suelta de su uniforme. Las preguntas rugieron en su mente ahogando el sonido de la voz de Sophia. ¿Por qué estaba trabajando allí? ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Y quién era el padre? Alex, ¿me estás escuchando? La voz de Sophia lo hizo volver. Parpadeó, tratando de ocultar la tormenta que sentía en su interior. Sí, lo siento, solo pensé que había visto a alguien que conozco. Sophia miró a su alrededor con curiosidad en los ojos. Ah, sí. ¿Alguien interesante? Nadie importante, dijo él, forzando una sonrisa. Pero la mentira tenía un sabor amargo. A medida que avanzaba la noche, Alexander no podía evitar que sus ojos se desviaran hacia Emma. Cada vez que la veía, una oleada de emociones surgía de su interior, ira, culpa, confusión y algo más que no podía identificar. Cuando el camarero se acercó para tomarles el pedido, Alexander se inclinó hacia adelante. La camarera que estaba cerca de la cocina, ¿cómo se llama? El camarero dudó y luego respondió. Esa es Emma, señor. Empezó a trabajar aquí hace unas semanas. Emma, repitió Alexander en voz baja apretando la mandíbula. Sophia arqueó una ceja. Pareces distraída esta noche. Solo trabajo, dijo secamente aunque su mirada lo traicionó. Cuando Emma se acercó a su mesa, vio a Alexander. La bandeja que tenía en las manos se tambaleó durante una fracción de segundo antes de que ella la estabilizara, abriendo los ojos de par en par al reconocerlo. Sus miradas se encontraron y por un momento, el ruido del restaurante se desvaneció en el fondo. Emma abrió los labios como para decir algo, pero rápidamente se dio la vuelta y desapareció en la cocina. Alexander no pudo soportarlo más. Se levantó de golpe y su silla rozó el suelo. Alex, ¿qué estás haciendo?, preguntó Sophia sobresaltada.
Necesito un minuto, murmuró caminando a grandes zancadas hacia la cocina sin esperar una respuesta. Dentro del pasillo del personal, las luces fluorescentes zumbaban débilmente, un marcado contraste con la opulencia del comedor. Encontró a Emma cerca del mostrador de servicio, de espaldas a él mientras cargaba los platos en una bandeja. Emma se quedó paralizada al oír su voz y luego se giró lentamente. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y cautela, y sus manos se movieron instintivamente para protegerse el estómago. Alexander, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Él se acercó un paso más y escrutó su rostro con la mirada. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, señalando su estómago. La expresión de Emma se endureció. No creo que te deba una explicación. ¿No crees? Se detuvo y se pasó una mano por el pelo. Estás embarazada y trabajas aquí. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella irguió los hombros y levantó la barbilla desafiante. Porque no es asunto tuyo. Su frustración se desbordó. No es asunto mío. Emma, estábamos casados. No puedes simplemente. Ya no estamos casados, Alexander. Ella lo interrumpió con un tono cortante. Tú te encargaste de eso. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para discutir, pero se detuvo cuando notó el destello de lágrimas contenidas en sus ojos. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, dijo ella, ahora con voz más suave. Eso es todo lo que necesitas saber. Antes de que pudiera responder, apareció un gerente que parecía nervioso. ¿Hay algún problema aquí? Emma negó rápidamente con la cabeza. No, señor, solo un malentendido. Alexander miró al gerente con expresión desafiante, pero los ojos suplicantes de Emma le impidieron causar una escena. Está bien, dijo Alexander con los dientes apretados, dando un paso atrás, pero esta conversación no ha terminado. Emma se dio la vuelta sin decir otra palabra, dejándolo solo en el pasillo. Cuando Alexander regresó a la mesa, la sonrisa de Sofía era tensa, su paciencia estaba a punto de agotarse. ¿Te importaría explicarme de qué se trataba? Acabo de encontrarme con alguien de mi pasado, dijo secamente con la mente aún acelerada. Sofía se reclinó y cruzó los brazos. ¿Y eso es todo lo que vas a decir? Sí. Pero en su interior, Alexander sabía que no podía dejar pasar esto. La presencia de Emma, su embarazo y los secretos que guardaba eran una tormenta que no podía ignorar, y algo en lo más profundo de él, algo que no había sentido en meses, estaba cobrando vida. Sofía permaneció sentada en un incómodo silencio, haciendo girar el vino en su copa, mientras Alexander permanecía distraído, mirando a lo lejos. Aunque su cuerpo estaba en la mesa, su mente estaba a kilómetros de distancia. Alex, dijo Sofía bruscamente tratando de atraer su atención de nuevo. Si no me vas a decir qué está pasando, mejor me voy. Sus palabras apenas se registraron. La atención de Alexander estaba consumida por el encuentro con Emma, la mujer que creía haber dejado atrás cuando su matrimonio terminó. Pero ¿cómo pudo haber pasado por alto un detalle tan monumental? Ella estaba embarazada y trabajaba como camarera en un restaurante que él frecuentaba solo cuando tenía clientes o para disfrutar de momentos de lujo. No cuadraba. No te vas, dijo finalmente Alexander con tono firme pero distraído. Los dedos perfectamente cuidados de Sofía apretaron el tallo de su copa. Entonces al menos dime de qué se trata todo esto. ¿Quién es ella? Dudó debatiendo si ofrecer una explicación, pero sabía que decir demasiado solo complicaría las cosas aún más. Ella es alguien a quien conocía, respondió Alexander con voz mesurada. Sofía arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa escéptica. Una camarera. La miras como si fuera mucho más que eso. Alexander apretó la mandíbula, dándose cuenta de que su reacción había delatado más de lo que pretendía. No importa quién sea ella. Terminemos de cenar. Pero el aire entre ellos era pesado y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. A medida que llegaban los platos, Alexander empujaba la comida en su plato, ya sin apetito. Al otro lado de la sala, Emma continuaba con su trabajo, moviéndose entre las mesas con una eficiencia practicada.
Pero Alexander notó la tensión en sus movimientos, la forma en que se encogía levemente al agacharse para recoger las servilletas que se caían al suelo, la forma en que su mano ocasionalmente descansaba sobre su espalda baja para apoyarse. Se estaba esforzando demasiado y esa idea lo enfureció. No podía quedarse quieto por más tiempo, las preguntas sin resolver lo carcomían y los instintos protectores que creía haber enterrado salieron a la superficie. Sofía, necesito salir un momento, anunció abruptamente levantándose de la mesa. Sofía lo miró fijamente con incredulidad grabada en su rostro. ¿Estás hablando en serio ahora? ¿Me estás dejando otra vez? Volveré, dijo secamente, ya alejándose. Afuera, el aire fresco de la noche lo golpeó como una llamada de atención. Caminó por la acera con las manos metidas en los bolsillos, repasando mentalmente los últimos meses. Después del divorcio se había dedicado de lleno al trabajo, evitando cualquier recuerdo de Emma o de la vida que habían compartido. Pero ahora todas las emociones que había enterrado volvieron a aparecer. Sacó su teléfono y buscó entre sus contactos hasta que encontró el nombre de Emma. Su pulgar se posó sobre el botón de llamada antes de soltar un suspiro de frustración y guardar el teléfono en su bolsillo. No era algo que pudiera abordar por teléfono. En lugar de eso, regresó al restaurante con una determinación renovada. Si Emma no le decía la verdad, él mismo lo descubriría. Mientras tanto, en la zona de personal, Emma se apoyaba contra la pared, mientras su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. El breve encuentro con Alexander la había dejado conmocionada, y su compostura se tambaleaba a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerla. Emma, ¿estás bien?, preguntó una de sus compañeras de trabajo, una alegre pelirroja llamada Mia, al pasar por su lado. Emma asintió rápidamente. Sí, solo necesito un minuto, pero Mia no estaba convencida. Ese tipo con el que estabas hablando parecía intenso. ¿Un ex o algo así? Emma dudó y luego se encogió de hombros. Algo así. Los ojos de Mia se abrieron de par en par. ¿Necesitas que te cubra? No, yo me encargo, dijo Emma con firmeza, enderezándose. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. No ahora. No cuando todo dependía de su capacidad para seguir adelante sin importar lo difícil que fuera. Pero cuando volvió a entrar al comedor, casi chocó con Alexander, que la esperaba cerca de la entrada de la cocina. Alexander, dijo ella, sorprendida. Tenemos que hablar, dijo él, y su tono no dejaba lugar a discusión. Emma miró a su alrededor nerviosa, consciente de que el resto del personal y los clientes la observaban. Estoy trabajando. Te esperaré, dijo con la mirada fija. Emma suspiró sabiendo que no se echaría atrás. Bien. 10 minutos. Se encontraron en un rincón tranquilo fuera del restaurante, donde los sonidos de la intimidad eran muy importantes. Empieza a hablar, dijo Alexander con la voz tensa por la ira contenida. ¿Qué pasa, Emma? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Emma se cruzó de brazos con expresión cautelosa. Porque no es tu problema, Alexander. No es mi problema, repitió, incrédulo. Estás embarazada de un niño, nuestro hijo, ¿y crees que no es mi problema? Negó con la cabeza. No es tuyo. Es mío. Las palabras le dolieron profundamente, pero Alexander se negó a dar marcha atrás. No puedes decidir eso por tu cuenta. Tengo derecho a saberlo. Los ojos de Emma brillaron con frustración. Perdiste ese derecho cuando abandonaste nuestro matrimonio sin mirar atrás. Dejaste en claro que tu trabajo, tu imperio, era más importante que cualquier otra cosa, incluyéndome a mí. Alexander se estremeció al percibir el peso de sus palabras. Se había ido, ¿no? Convencido de que sus diferencias eran irreconciliables, había elegido el camino más fácil, suponiendo que era lo mejor. No lo sabía, dijo finalmente con voz más suave. Si hubiera, ¿qué? Interrumpió Emma. ¿Lo habrías dejado todo para ser un marido cariñoso? No te engañes, Alexander. No querías esta vida conmigo entonces, y no la quieres ahora. Sus palabras le dolieron, pero él no podía negar la verdad que había en ellas. Había estado tan consumido por sus ambiciones, su necesidad de control, que la había alejado sin entender del todo las consecuencias.
Cometí errores, admitió con un tono cargado de arrepentimiento. Pero eso no significa que no me importe. No tienes que hacer esto sola. Emma lo miró y su expresión se suavizó por un breve momento antes de sacudir la cabeza. He estado sola durante meses, Alexander. He aprendido a arreglármela sin ti. Antes de que pudiera responder, una voz aguda gritó desde la entrada. Alex. Era Sofía con los brazos cruzados y la expresión lívida. ¿Qué está pasando aquí? Alexander se dio la vuelta, su frustración aumentando. Sofía, ¿este no es el momento? ¿Quién es ella? Preguntó Sofía, mirando a Emma. Emma, siempre serena, le dedicó a Sofía una sonrisa educada. No soy nadie importante, solo una vieja conocida. Sofía entrecerró los ojos, percibiendo la tensión entre ellas. ¿Es por eso que has estado actuando tan extraño toda la noche? Por ella dije que no es el momento, espetó Alexander, alzando la voz. Emma dio un paso atrás, endureciendo su determinación. Creo que hemos terminado aquí, dijo dirigiéndose a Alexander. Vuelve a tu mesa, Alexander. Tu nueva vida te está esperando. Y después se alejó, dejando a Alexander de pie entre las dos mujeres, con sus emociones en un torbellino. En la mesa la paciencia de Sofía se estaba agotando. ¿Te importaría explicarme lo que acaba de pasar? Preguntó con frialdad, mientras Alexander se reunía con ella. Se pasó una mano por el pelo con la mente acelerada. Emma es mi ex esposa, dijo Sofía con la mandíbula abierta. Tienes que estar bromeando. No sabía que ella trabajaba aquí. No sabía que estaba embarazada, dijo con un tono de frustración en la voz. Sofía se reclinó en su silla y cruzó los brazos. ¿Y ahora qué, Alex? ¿Vas a volver a sumergirte en su vida porque te sientes culpable? No respondió. No podía. Pero en el fondo Alexander sabía que el encuentro con Emma había despertado algo en él, un sentido de responsabilidad, de asuntos pendientes y tal vez incluso de amor. A medida que avanzaba la noche una cosa quedó clara, alejarse de Emma una segunda vez no era una opción. Alexander Cross era un hombre que se sentía muy bien con el control, pero esa noche se sentía como si estuviera parado en arenas movedizas. El encuentro con Emma lo había perturbado de maneras que no había previsto, y las preguntas penetrantes de Sofía solo habían contribuido al caos que se arremolinaba en su mente. El viaje de regreso a su ático estuvo sumido en el silencio. Sofía se sentó a su lado en el elegante auto negro, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventanilla. Cada intento que él hacía de iniciar una conversación era respondido con respuestas cortantes de una sola palabra hasta que se dio por vencido por completo. Cuando llegaron al ático, Sofía se volvió bruscamente hacia él antes de entrar. Tienes que averiguar qué estás haciendo, Alex, y si esta Emma va a ser parte de tu vida, entonces tal vez yo no quiera serlo. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza, pero en lugar de perseguirla, Alexander permaneció inmóvil. La observó mientras ella irrumpía en el dormitorio, sus tacones repiqueteando furiosamente contra el piso de mármol, pero sus pensamientos estaban en otra parte. A la mañana siguiente Alexander no podía quitarse de encima la persistente inquietud. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la luz del sol que se filtraba por las ventanas del suelo al techo. Su teléfono vibró en la mesilla de noche y lo sacó de su ensoñación. Era su asistente Grace. Señor Cross, comenzó con voz tranquila y profesional. He programado su reunión a las 10 de la mañana con la junta directiva, y su vuelo a Los Ángeles para las negociaciones de fusión está confirmado para mañana. Cancelarlo, dijo Alexander de repente. Hubo una pausa. ¿Cancelar el vuelo, señor? No, todo. Despejar mi agenda para los próximos 2 días. Grace dudó. Había trabajado para Alexander el tiempo suficiente como para saber cuando algo le preocupaba, pero sabía que no debía entrometerse. Entendido, señor. Haré los arreglos. Alexander colgó y se puso de pie, con una decisión firme. Si Emma no lo dejaba volver a su vida por voluntad propia, él encontraría otra forma de asegurarse de que ella y el niño estuvieran bien cuidados. En el restaurante, Emma estaba agotada. No había dormido mucho después de su enfrentamiento con Alexander, y su mente repetía sus palabras una y otra vez. La prisa matinal estaba en pleno apogeo y ella se movía mecánicamente de una mesa a otra,
evitando el contacto visual con los clientes tanto como fuera posible. Cuando salió de la cocina con una bandeja de bebidas, se quedó paralizada. Alexander estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con sus penetrantes ojos azules clavados en ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente mientras se acercaba a su mesa, manteniendo la voz baja para no llamar la atención. «Estaba desayunando», respondió con calma, aunque la pequeña sonrisa que tiraba de la comisura de su boca le decía que estaba disfrutando de su incomodidad. «No juegues, Alexander», espetó Emma. «No puedes aparecer así como así». «No estoy jugando», dijo inclinándose hacia adelante. «Tenemos que hablar, Emma». «Te lo dije anoche, ya terminamos de hablar», dijo ella con tono firme. «Emma, siéntate», dijo él suavizando la voz. «Por favor». Algo en su tono la hizo dudar. En contra de su mejor criterio se sentó, aunque mantuvo una postura rígida y defensiva. «Sé que no quieres mi ayuda», empezó Alexander, «pero no puedo alejarme de esto, de ti, del bebé». Emma apretó la mandíbula. «No es tan sencillo». «Puede serlo», insistió. «Ah, no tienes que hacer esto sola, Emma. Lo que necesites, atención médica, apoyo financiero, un mejor trabajo, yo puedo proporcionártelo». Emma soltó una risa amarga. «¿Crees que tirándome dinero lo solucionarás todo? Eso es muy típico de ti, Alexander, siempre buscando la solución rápida». Se estremeció ante sus palabras, pero no se acobardó. «No se trata de dinero, se trata de hacer lo correcto», sacudió la cabeza. «Lo correcto hubiera sido quedarnos y luchar por nuestro matrimonio en lugar de huir cuando las cosas se pusieron difíciles». La acusación lo golpeó duro, pero se obligó a mirarla a los ojos. «Tienes razón. Cometí errores, Emma. Dejé que mi ambición se interpusiera en lo que más importaba, pero ahora estoy aquí y quiero arreglarlo». Emma lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier signo de insinceridad. Por un momento creyó ver un destello del hombre del que se había enamorado hacía tantos años, el hombre que una vez le había prometido el mundo, pero los muros que había construido alrededor de su corazón eran fuertes y no estaba lista para dejar que se derrumbaran. «No puedes volver a mi vida sin más y esperar que todo esté bien», dijo con voz temblorosa. «No funciona así». Alexander extendió la mano por encima de la mesa y la colocó cerca de la de ella. «No pido que todo esté bien de la noche a la mañana. Pido una oportunidad para demostrarte a ti y a mí misma que puedo ser el hombre que tú y el bebé merecen». Emma retiró la mano con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. Él asintió aunque la tensión en su mandíbula delataba su frustración. «Tómate todo el tiempo que necesites, pero debes saber esto, no me voy a ir a ninguna parte». Durante los días siguientes, Alexander cumplió su promesa. No presionó a Emma para que le diera respuestas, pero hizo notar su presencia. Visitaba el restaurante todas las mañanas, pedía el desayuno y dejaba generosas propinas para el personal. Incluso llegó a entablar una relación amistosa con sus compañeros de trabajo, quienes rápidamente se encariñaron con él. Emma, por su parte, estaba dividida. Había pasado meses convenciéndose a sí misma de que no necesitaba a Alexander, de que estaba mejor sin él, pero su persistencia y la sinceridad en sus ojos la hicieron cuestionarlo todo. Una noche, mientras estaba sentada sola en su pequeño apartamento, Emma sacó un viejo álbum de fotos. Las imágenes contaban la historia de su vida juntos, el día de su boda, las vacaciones, los momentos tranquilos en casa. Pasó el dedo sobre una foto de ellos riendo en una playa, con sus rostros radiantes de felicidad. Las lágrimas nublaron su visión mientras cerraba el álbum y lo dejaba a un lado. No podía negar que una parte de ella todavía lo amaba, a pesar de todo, pero el amor no era suficiente para borrar el dolor que él le había causado. El punto de inflexión llegó una semana después. Emma estaba saliendo del restaurante después de un largo turno, cuando vio a Alexander esperando afuera. Estaba apoyado en su auto sosteniendo un ramo de girasoles, su favorito. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, aunque su tono carecía de la agudeza de sus encuentros anteriores. «Quería verte», dijo simplemente mientras le ofrecía las flores. Emma dudó antes de aceptarlas, y el gesto despertó algo en su corazón. «¿Puedo llevarte a casa?», preguntó. Ella asintió, sorprendiéndose a sí misma. El viaje fue tranquilo al principio, la tensión entre ellos era palpable,
pero cuando se acercaron a su apartamento, Emma rompió el silencio. ¿Por qué haces esto, Alex?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La miró con expresión seria. Porque todavía me preocupo por ti, Emma, y porque ya no soy el hombre que era cuando nos divorciamos, he cambiado. Emma miró por la ventana, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. ¿Podría creerle? ¿Podría volver a confiar en él? Cuando llegaron a su edificio, Alexander se volvió hacia ella. Sé que tengo mucho que demostrar y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Déjame entrar, Emma, déjame ser parte de esto. Ella lo miró a los ojos con el corazón dolorido por el peso de su decisión. Emma no le respondió a Alexander esa noche. En cambio, salió del auto y entró a su departamento, dejándolo sentado en silencio. Pero a medida que pasaban los días, sus palabras permanecían en su mente, haciendo eco en los momentos de tranquilidad en que bajaba la guardia. Había cambiado, o al menos lo intentaba. Para alguien como Alexander Cross, que siempre había sido tan seguro de sí mismo e incansable en su búsqueda del éxito, admitir sus errores y mostrar vulnerabilidad no era poca cosa. Aún así, Emma no estaba lista para dejarlo volver a entrar. Todavía no. Continuó con su rutina, equilibrando los largos turnos en el restaurante con los preparativos para la llegada del bebé. Sus compañeros de trabajo la apoyaron y le ofrecieron apoyo de maneras pequeñas pero significativas, propinas adicionales, ayuda con bandejas pesadas o simplemente la escucharon cuando necesitaba desahogarse. Pero sin importar cuánto lo intentaron, el peso de sus decisiones recaía solo sobre ella. Una noche, cuando Emma regresó a casa después de otro turno agotador, encontró un paquete esperando en su puerta. Frunciendo el ceño, lo recogió y lo llevó adentro. La caja era sencilla, estaba atada con una cinta y no tenía remitente. Dentro encontró un sobre grueso y un pequeño diario bellamente encuadernado. El sobre contenía una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Alexander. Emma, sé que te he hecho daño y ninguna disculpa será suficiente para borrar el dolor que te he causado, pero necesito que sepas que estoy tratando de ser mejor, no solo por ti, sino por mí y por el bebé. Este diario es mi manera de mostrarte los pasos que he dado para enmendar el daño. No es mucho, pero es un comienzo. Espero que lo leas aunque sea solo para entender cuánto lamento las decisiones que tomé. Alexander. Emma miró la carta, con sus emociones agitadas. Una parte de ella quería tirar el diario a un lado, pero la curiosidad y un hilo de esperanza la obligaron a abrirlo. En su interior encontró página tras página los pensamientos de Alexander, reflexiones crudas y sin filtro sobre sus errores, sus arrepentimientos y su determinación de cambiar. Escribió sobre el vacío que sintió después de su divorcio, las horas que pasó en terapia enfrentándose a los defectos que tanto había intentado ignorar y las formas en que había comenzado a reconstruir su vida con más intención y cuidado. Cuando Emma llegó a la última página, las lágrimas le corrían por el rostro. Por primera vez en meses, vio un atisbo del hombre del que se había enamorado, el hombre que una vez le había prometido el mundo, pero ¿podría volver a confiar en él? Una semana después, Emma tomó una decisión. Llamó a Alexander y acordó reunirse con él en un parque tranquilo cerca de su apartamento. Cuando ella llegó, él ya estaba allí, caminando nerviosamente cerca de un banco. Su rostro se iluminó cuando la vio, pero rápidamente controló su expresión, claramente tratando de no hacerse ilusiones. Gracias por reunirte conmigo, dijo con voz vacilante. Emma asintió y se sentó en el banco. Leí el diario. A Alexander se le cortó la respiración. Te creo, dijo ella suavemente. Creo que lo estás intentando y lo aprecio. Sus hombros se hundieron con alivio, pero ella levantó una mano para evitar que se adelantara. Pero esto no significa que todo esté arreglado, añadió. La confianza no es algo que se pueda reconstruir de la noche a la mañana. Lo sé, dijo rápidamente. No espero milagros, Emma. Solo quiero la oportunidad de estar ahí para ti y para el bebé. Ella lo estudió durante un largo momento buscando en su rostro cualquier signo de insinceridad, pero todo lo que vio fue a un hombre que estaba dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. Está bien, dijo finalmente. Podemos empezar despacio, pero tienes que demostrar que hablas en serio, Alex. Basta de promesas vacías. Lo haré, prometió él con voz firme. Lo juro, Emma.
Fiel a su palabra, Alexander se dedicó a demostrar su compromiso. Acompañó a Emma a las citas médicas, la ayudó a preparar la habitación del bebé e incluso comenzó a tomar clases para padres para prepararse para la llegada del bebé. Para Emma al principio fue abrumador. Después de meses de hacer todo sola, permitir que Alexander volviera a su vida era como renunciar al control, una vulnerabilidad a la que ya no estaba acostumbrada. Pero a medida que pasaban las semanas, empezó a ver la sinceridad en sus acciones. No solo aparecía cuando era conveniente, también estaba allí en los momentos difíciles, ayudándola con los ataques de náuseas matutinas, calmando sus temores sobre el parto y escuchándola cuando necesitaba desahogarse. Y poco a poco los muros que rodeaban su corazón comenzaron a resquebrajarse. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, cuando Emma se puso de parto inesperadamente. Había planeado todo meticulosamente, pero el bebé tenía otras ideas. Llegó 3 semanas antes de lo previsto durante una tormenta que dejó las calles inundadas y el tráfico paralizado. Alexander estaba en una reunión al otro lado de la ciudad cuando recibió la llamada. «Ya es hora», dijo Emma con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y urgencia. Alexander no dudó. Abandonó la reunión sin pensarlo 2 veces y corrió por las calles resbaladizas por la lluvia para alcanzarla. Cuando llegó a su apartamento empapada y sin aliento, Emma estaba apoyada contra la pared, agarrándose el vientre. «Estoy aquí», dijo, rodeándola con un brazo para estabilizarla. «Saldremos de esto juntos». Como la tormenta hizo imposible llegar a tiempo al hospital, Alexander llamó a una ambulancia, pero estaba claro que no llegarían lo suficientemente rápido. En el lugar más inesperado, la pequeña sala de estar del apartamento de Emma, Alexander se encontró asumiendo el papel para el que se había estado preparando durante los últimos meses. Con la ayuda de un frenético paramédico por teléfono, guió a Emma a través de la experiencia más angustiosa y milagrosa de sus vidas. Cuando los primeros llantos de su bebé llenaron la habitación, Alexander sintió una emoción que no había experimentado en años, alegría pura y sin filtros. Emma, exhausta pero sonriente, lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró. «No», dijo Alexander con la voz cargada de emoción. «Lo has conseguido. Eres increíble, Emma». Ella se rió débilmente. «No te subestimes, Alex. Tú también fuiste increíble». En las semanas siguientes, sus vidas tomaron un nuevo ritmo. Cuidar a un recién nacido era agotador y caótico, pero también trajo consigo momentos de felicidad sin igual. Alexander se tomó un tiempo fuera del trabajo para estar completamente presente, abrazando su rol de padre con una dedicación inquebrantable. Para Emma, ver a Alexander con su hijo fue una experiencia reconfortante y agridulce a la vez. No era el mismo hombre que había abandonado su matrimonio. Él estaba mejor y cuanto más tiempo pasaban juntos, más se enamoraba de él de nuevo, pero esta vez estaba decidida a seguir adelante con cautela. Una fresca tarde de otoño, unos meses después del nacimiento de su hijo, Alexander sorprendió a Emma con un picnic en el parque, donde habían empezado a mejorar su relación. Cuando el sol se puso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Alexander se volvió hacia Emma con expresión seria. «Sé que hemos estado tomándonos las cosas con calma», empezó, «y he intentado respetar tus límites, pero hay algo que necesito decirte». El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho cuando lo miró a los ojos. «Te amo, Emma», dijo con voz firme. «Nunca me detuve y sé que no merezco otra oportunidad, pero de todos modos estoy pidiendo una, no solo por mí, sino por nosotros, por nuestra familia». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma mientras tomaba su mano. «Yo también te amo, Alex. Yo tampoco he dejado de amarte nunca, pero si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien esta vez. No más huidas, no más poner el trabajo por encima de lo que realmente importa», asintió él, apretando más la mano de ella. «No volveré a correr, lo prometo». Y por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que el peso del pasado se le quitaba de encima y que lo reemplazaba una renovada sensación de esperanza por el futuro. Bajo la luz del cielo del atardecer, sellaron su promesa con un beso, listas para enfrentar lo que viniera después, juntas.